cuyos espesores fluctúan entre 2 y 4 pulgadas, 5 y 10 centímetros. Imagínense, ¿no? Un blacktop o white topping de 5 centímetros de espesor sobre un pavimento existente deteriorado. Interesante, ¿no? Estos ultra thin white topping se suelen reforzar con fibras. El concreto se suele reforzar con fibras de polipropileno, fibra de acero, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera, de las propiedades que se quieran tener en este refuerzo. Esas son las tres variedades de losas de concreto. Los tamaños de las losas suelen fluctuar, como dice aquí, en losas de 2 pies por 2 pies, es decir, de 60 por 60 centímetros, 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, metro y medio por metro y medio. Normalmente esa es la modulación de losas que se considera. Ese tamaño de losas está directamente relacionado con el espesor. Cuando la losa de concreto tiene espesores pequeños, como 4 pulgadas, 3 pulgadas, la separación entre juntas resulta ser menor, ¿no? Entonces, un estimado de esa separación de juntas se obtiene acá. Las losas de concreto del white topping normalmente tienen estas dimensiones. 60 por 60, 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, 1,50 por 1,50, como caso general. Bien, esos son los detalles con respecto al white topping. Ahora vamos a hablar un poquito de el black topping. El black topping se refiere a la capa asfáltica, a una capa asfáltica que se coloca sobre un pavimento rígido deteriorado. Tenemos en nuestra ciudad varios ejemplos de black topping. El pavimento que está en el perímetro de la Plaza de Armas, el pavimento del Jirón Tumbes, el pavimento de el Jirón San Martín, y así hay varios, el Jirón Unión, casi todo el centro histórico, ¿no? El perímetro de la Plaza Bolognesi. Casi todo el centro histórico ha sido reforzado. Los pavimentos del centro histórico de Juliaca han sido reforzados con una losa, o perdón, con una capa asfáltica. Es decir, son un pavimento compuesto. Son black topping. Pero en toda la región Puno no tenemos ningún ejemplo de white topping. Puede ser que hay en Arequipa, a nivel nacional sí hay varios, en Lima hay varios casos de white topping, pero en nuestro medio no. Entonces, los podemos observar en videos de YouTube, en tutoriales, hay bastante sobre estas herramientas y se ha hecho bastante investigación también sobre white topping, ¿no? Es un tema muy interesante, bastante estudiado, actualmente bastante estudiado, y en nuestro medio pues recién se están viendo alguna aplicación que se podría hacer. Tuvimos la oportunidad quizá de utilizar esa técnica de white topping en la rehabilitación del pavimento de la avenida Circunvalación, en el tramo Óvalo Salida al Cusco, Óvalo Vilcapasa. Ahí se pudo haber utilizado el white topping, pero bueno, no se hizo probablemente por el avanzado deterioro que tenía esa vía al momento de considerar su reconstrucción. Se reconstruyó finalmente, se eliminó todo lo que se colocó para el pavimento flexible y se construyó un pavimento pues de concreto hidráulico ahí que hasta ahora estamos viendo, ¿no? Uno de los problemas que se puede comentar con respecto al blacktopping es el reflejo de las grietas y juntas del pavimento rígido. Aquí se observa justamente ello, ¿no? Vemos una capa asfáltica, pero grietas longitudinales y transversales. ¿Y qué ocurren o se muestran estas grietas precisamente por donde están las juntas longitudinales y transversales del pavimento rígido? Ese es un efecto no deseable en este tipo de estructuras, ¿no? Se quiere evitar este reflejo, pero no se ha logrado hasta el momento. Ese es un excelente tema de estudio. Hay muchas técnicas que se han probado. Ustedes en la literatura existente pueden comprobar que se han probado refuerzos con geosintéticos, con malla electrosoldada, engrapando las juntas con acero.
colocado de acero en diversas formas, pero al final solo han logrado retardar el reflejo de las grietas y juntas. No los han logrado eliminar definitivamente. Así que es un tema que está todavía aún un problema que está sin solución hasta el momento. Y se sigue investigando, hay bastante que se ha investigado, hay muchas técnicas por probar. Ahí tienen una excelente línea de investigación para los que les interese este tema, ¿no? Entonces, ese es un efecto no deseable y lo pueden ustedes ver en nuestros blacktopping que tenemos en la ciudad, ¿no? En los sitios que hemos indicado, vayan a ver, sobre todo cuando, después de la ocurrencia de una lluvia, justamente por donde están las grietas reflejadas, todavía la humedad persiste un cierto tiempo más y claramente se aprecia pues el reflejo de las grietas y juntas que existían en el pavimento rígido. Sin embargo, tiene pues algunas bondades también este blacktopping, ¿no? Entre lo que se puede, digamos, o lo que se puede mencionar es que el pavimento rígido realmente mejora en cuanto a su serviciabilidad, al menos en los primeros años, hablemos de unos 5 o 6 años primeros de el refuerzo que recibe. Su serviciabilidad, es decir, la comodidad al transporte mejora sustancialmente. El pavimento rígido que hemos construido en nuestro medio, pues es un pavimento rígido que no ha sido construido de acuerdo al proceso constructivo normal, establecido y conocido para este tipo de estructuras. Es un proceso constructivo equivocado, el que hemos utilizado siempre en en nuestra ciudad. Entonces, circular, transitar por un pavimento rígido construido de esa forma, pues es incómodo al transporte, ¿no? Se siente el golpeteo en las ruedas del vehículo y la rugosidad de estos pavimentos es bastante considerable. Al colocar la capa asfáltica, la rugosidad, que es un efecto no deseado, se ha reducido drásticamente y el transporte es más cómodo. Y hasta incluso ahora que hay ese reflejo de grietas, de juntas, se nota menos pues la incomodidad en el transporte vehicular. Esa es una de las cosas que habría que rescatar. También mejora en la parte del ornato, ¿no? Se coloca sobre un pavimento que está agrietado, está fisurado, incluso con bloques ya que se desprenden. Colocas tu carpeta asfáltica y tienes pues como si fuera casi un pavimento nuevo por varios años más y todavía el aspecto, digamos, mejora el aspecto visual y se puede apreciar actualmente, ¿no? El pavimento compuesto que tenemos en el perímetro de la Plaza de Armas, de la Plaza Bolognesi, ya tiene más de 10 años, ¿no? Más de 10 años y todavía está sirviendo, todavía está eh, siendo, digamos, contribuyendo estructuralmente. Se nota que ha mejorado y persisten esas mejoras. Aunque ya el deterioro en ciertas zonas es evidente, ¿no? Se está desprendiendo la capa asfáltica, se está deteriorando esa capa asfáltica y no recibe pues ningún tipo de mantenimiento, de nada, simplemente estamos dejando que se deteriore. Bueno, nuestras autoridades están dejando que se destroce hasta el punto que probablemente se requiera retirar esa capa y ver qué cosa se hace con ese pavimento luego, ¿no? Pueden ver ese caso en el Jirón Tumbes, por ejemplo, ¿no? Justo por donde está Plaza Vea, el Jirón la esquina Tumbes con San Martín, la capa asfáltica se está pelando, se está saliendo, ¿no? Y mostrando incluso el geotextil que se utilizó ahí. Entonces ahí se observa cómo llega, digamos, al final de su periodo de vida útil ese tipo de refuerzos que se colocan. Bien, entonces con esto hemos concluido de explicar la clasificación de los pavimentos. Hemos hablado de varios temas en realidad. La idea siempre es que ustedes incrementen el uso de términos técnicos, que los usen apropiadamente, que los entiendan y los puedan explicar también, puedan ustedes dar un concepto y todo ello, ¿no? Esa es la intención de esta primera unidad del curso. Finalmente, habíamos hablado de una clasificación y esa está propuesta por el doctor Yang Wang en su libro, Análisis y Diseño de Pavimentos.
Eh, es una clasificación que se hace en función al tipo de material que se tiene en la capa de rodamiento del pavimento, lo que acabamos de ver. El Ministerio de Transportes hace una propia clasificación de los pavimentos y estos se clasifican en pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos. Y la clasificación que hace el ministerio es por el comportamiento estructural, por la forma en que responden a las solicitaciones externas. Entonces queda para ustedes el trabajo de investigar, me imagino que ya lo han hecho porque es parte ya de su control de lectura, dar pues una definición de pavimento flexible, de semirrígido y rígido según el Ministerio de Transportes. ¿Dónde van a encontrar esa información? En el manual de carreteras que tienen ustedes ya compartido en el Classroom. Espero que estén estudiando, jóvenes. Bien, con esto hemos terminado esta primera parte de generalidades. Ahora vamos a entrar a una segunda parte donde vamos a desarrollar temas como eh, vamos a establecer, definir, identificar funciones de los componentes de la estructura de una vía, las variables de diseño que hay que considerar para el cálculo estructural, las normas que existen, un poco vamos a hablar más determinadamente de estas normas, y las herramientas de diseño que contamos, ¿no? El software de diseño que tenemos actualmente para poder, digamos, hacer más eficiente nuestro diseño. Y con eso ya terminamos la primera unidad, ¿no? Entonces eso se habla, deberíamos de hablar esta semana y la siguiente, pero creo que esta es nuestra primera y última clase de la semana por los feriados que tenemos el jueves y viernes. Bien, antes de pasar a la siguiente parte, voy a abrir un poquito el diálogo con ustedes y a estas alturas ya del curso, por la lectura que están haciendo, por lo que han leído, debe haber algún tema que les ha llamado la atención o algún tema que quieran profundizar o despejar alguna duda. Entonces, los que quieran participar en este momento, hagan uso del chat para colocar punto enter y vamos a ir respondiendo sus preguntas uno por uno. Antes de pasar a responder sus preguntas, me olvidé de un asunto y es en cuanto a su registro en el Classroom. Aquí en el Classroom, y habíamos quedado, yo les había pedido que por favor, para el día de hoy, todos actualizaran la imagen que han colocado en su perfil de la cuenta institucional, ¿no? Y debe estar una imagen de frente, fondo blanco, reciente, de tal forma que yo pueda identificarlos por la foto, por lo menos. Entonces, aquí han cumplido algunos, pero hay muchos que no. Ya he tomado una lista de los que no han cumplido y ya los tengo registrados en mi lista negra aquí. Ahí está la lista negra. Ellos no han cumplido, no cumplieron con la actualización. Si estás en la lista negra, ya, pues ya perdiste tu asistencia del día de hoy. Así estés, ya no será cosa. Actualízalo, ya estás en falta si no lo has hecho. Bueno, eso es el aspecto que me había olvidado. Ahora sí, voy a pasar a Ingeniero, responder las preguntas. Voy a empezar a ver. Primer estudiante que pone su punto enter es Grover y la saca. Adelante, Grover, tu consulta. Ingeniero, buenas noches. Hola. Inge, he leído en el en el reglamento de carreteras, que menciona que para pavimentos desde rígido hasta flexible, menciona lo que se usa en todas las capas, en las capas
debajo de la carpeta asfáltica el material bituminoso, o sea, una parte mejorando con asfalto, dice también con cal y también con esto cemento, ¿no? Entonces, Inge, en nuestro ambiente, en nuestra región, normalmente no se usa eso. Y como usted menciona eso de las rupturas por las juntas que mantienen un pavimento rígido, no se ocasionan estas principalmente por esa falta de uso del componente bituminoso en la base y subbase. Muy interesante tu pregunta, Grover. Lo que estás mencionando del refuerzo o el material bituminoso corresponde a los pavimentos semirrígidos. Un pavimento semirrígido, según el MTC, es aquel que hace uso de las capas granulares estabilizadas con asfalto, cemento o cualquier otro material. Entonces ahí ya estamos hablando de un pavimento semirrígido. Pero si hablamos de un pavimento flexible, las capas son granulares, base granular, y no necesariamente estos tienen que estar estabilizados ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que has leído la parte de pavimentos semirrígidos en donde sí. Cuando hablamos de pavimento semirrígido, la base tiene que ser estabilizada. En la clasificación que ha hecho el doctor Wang, ese sería un pavimento a profundidad parcial, si es que no tuviera subbase. Y ya tenemos base estabilizada con cemento o con asfalto. Entonces, pavimento con asfalto a profundidad parcial. Según el MTC, pavimento semirrígido. Pero un pavimento flexible en el MTC o en cualquier otra clasificación es aquel que tiene esas tres capas, subbase, base granulares y la carpeta asfáltica. Así es la realidad de estos pavimentos, Grover. ¿Algún comentario más? Inge, Adelante. Grover, tu audio. Se cortó tu audio. Sí, Inge, es que como estoy con la laptop y con el celular. Eh, Ya. Inge, por acá se escucha mejor. Eh, en la parte de la norma, que lo acabo de volver a abrir, ¿Ya? eh, obviamente en el pavimento rígido también menciona esto de estabilizar con cemento, asfalto, cal, pero pone la capa de rodadura como cemento hidráulico como aglomerante. Es justamente Ya. por eso que le consulto si es que en la base y subbase necesita estos, cualquiera de estos tres agregados para estabilizar de una manera correcta, lo cual no se usa normalmente acá. A ver si te entiendo. Entiendo por lo que me estás preguntando, te está causando cierta confusión el término aglomerante. Eh, el aglomerante al que hace referencia la norma se debe o hace referencia al material para aglutinar los agregados. En una losa de concreto, el aglomerante es el cemento Portland. En una capa asfáltica, el aglomerante es el cemento asfáltico. Entonces, cuando lees aglomerante, se refiere al material que usamos para aglomerar los agregados. ¿Qué cosa es el concreto? El concreto es una mezcla de agua, agregados y un aglomerante hidráulico, que no es otra cosa que el cemento Portland.
Eso me parece que te puede estar causando alguna confusión. Ahora, cuando ya vamos al hecho de usar algún aglomerante, ya sabemos que aglomerante puede ser cemento Portland o cemento asfáltico. Si usamos cualquiera de estos dos aglomerantes en una capa granular, estamos hablando de una capa estabilizada. Capa o base asfáltica o base estabilizada con cemento Portland. Y cuando una de esas capas estabilizadas está presente en un pavimento, ya según en términos del MTC, estamos hablando de un pavimento semirrígido. Bueno, esa es la teoría que está en el manual de carreteras, Grover. ¿Alguna cuestión más? Y si no, pues nos vamos al manual y analizamos la hoja que estás leyendo también, si es que eso nos va a traer mayor, digamos, claridad con respecto a esto. ¿Está bien, Grover? ¿O vamos a la fuente? Grover. Inge, no se preocupe, con eso ya es correcto. Ah, ya. Entonces concluimos de que era una confusión que estaba generándote el término aglomerante. Sí, Inge, es que como le digo que en el manual, como menciona Ujú, estos agregados en la base y en la subbase, claro, por eso es que me causaba intriga. O sea, ya, yo claro, claro. Se asumo que la entiende. norma decía que deberíamos usar normalmente eso. Y, bueno, su uso es siempre supeditado, está supeditado a los requerimientos estructurales. Una base que use un aglomerante, por ejemplo, hidráulico, que use cemento, por decir, cemento Portland, va a tener pues mucho mejor comportamiento estructural que una base granular, definitivamente, ¿no? Y si es una base estabilizada con asfalto, también su comportamiento es mucho mejor que el granular. La contraparte sería el costo, ¿no? El costo de utilizar cemento asfáltico, cemento Portland, pero tiene muchas ventajas. Puede reducir el espesor de la carpeta o de la capa superficial, sea de concreto hidráulico o asfáltico, pero está de acuerdo a los requerimientos, sobre todo del transporte, ¿no? Y las características del suelo de subrasante. Miren, a ver, existen vías en donde el tránsito pues es pesado, muy intenso, y la alternativa ahí en esos casos que se tienen que considerar son una base estabilizada, sea con asfalto o con cemento Portland. Pero cuando el tránsito es muy elevado. ¿A qué nos referimos con tránsito elevado? Hagan de cuenta lo siguiente. Ustedes saben y han transitado por la avenida Circunvalación hoy día o en estos días. Saben cuál es el tránsito. Están vehículos pesados, livianos y el tránsito es intenso. El tránsito medio diario anual de la circunvalación está o fluctúa entre 5 y 6 mil vehículos por día. Bueno, al menos ese es el dato que teníamos de hace año y medio, 2 años más o menos. 5 a 6 mil vehículos por día. Bueno, es pues un tránsito importantísimo. Calculamos el ESAL de la circunvalación. Y su ESAL, o sea, el tránsito en ejes equivalentes, llega a tener un promedio de 17 millones de repeticiones de ejes equivalentes para un periodo de diseño de 20 años. 17 millones para un periodo de diseño de 20 años, es decir, si quiero diseñar un pavimento asfáltico. Pero si voy a diseñar un pavimento rígido, un pavimento de concreto hidráulico, ya el periodo de diseño no es pues 20 años, tengo que diseñar para 30 o 40 años. Y cuando diseño para 30 o 40 años, el tránsito tengo que proyectarlo también para ese periodo de diseño. Entonces, si para 20 años es 17 millones, para 30 años probablemente el tránsito se extienda o crezca hasta un ESAL de unos 25 a 30 millones de ejes equivalentes. Y eso va a exigir mayor estructura, ¿no?
Entonces, requiere mayor estructura, te va a decir una losa de concreto de 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión de 30 o 35 centímetros, hasta de repente 40 centímetros podría ser. Y es pues una inversión considerable colocar una losa de 30 centímetros de esa resistencia mínima que se requiere en pavimentos rígidos, 350, ojo, no es 210, 350 kilos por centímetro cuadrado es el concreto normal para pavimentos rígidos, ya eso métanselo en la cabeza, ¿no? Y eso está en nuestra norma. Eh, es un costo considerable. Entonces, hay una alternativa para reducir ese espesor y es utilizar una subbase estabilizada con asfalto o con cemento, lo que haría que se reduzca ese espesor de 30 a, digamos, algunos centímetros menos. Ahí, cuando tengo un esal elevadísimo y un subsuelo o una subrasante con problemas de drenaje, problemas de estabilidad, entonces ahí se hace necesario considerar una subbase o base estabilizadas. Ahí es necesario, en ese caso. Entonces aquí, bueno, eso no es un caso normal, es un caso particular en circunstancias como las que acabamos de describir. Avenida Circunvalación, como la tenemos acá en nuestra ciudad, que es una ciudad de crecimiento acelerado, eh, y es una de las pocas vías que tenemos digamos, donde hay pues una posibilidad de tener un tránsito fluido, ¿no? Aunque ahora ya está tan saturado que no existe ese tránsito fluido, ¿verdad? Se requieren más vías, pero en esos casos se debe considerar ya estructuras de ese tipo. Y lo dice la necesidad, la clasificación, la solicitud en cuanto a cargas en esa vía, no porque alguna norma lo diga o alguna recomendación, no, eso ya nos da el cálculo. Cuando tenemos un tránsito elevado, un suelo de subrasante, digamos, regular a menor categoría, necesariamente ya hay que considerar capas reforzadas, capas estabilizadas. Mientras no se tengan esas características, los pavimentos pueden ser normales, ¿no? Sin necesidad de capas estabilizadas. Bueno, espero que con eso quede claro tus dudas, Grover. Muy bien la pregunta. Vamos con Ali. Ali Jancapa, tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, estaba viendo su lista, creo que no se ha actualizado lo que son las fotos, puesto que yo la había cambiado hace 2 horas atrás, ingeniero. A ver, ¿a qué lista te refieres? Explica, por favor. A la lista del cambio de imagen del perfil del correo. ¿Y a qué hora actualizaste? Hace 2 horas antes de que inicie las clases, ingeniero. Seguro, Y porque creo que he yo visto he bien. revisado esto al iniciar la clase anterior. Ahí actualicé y tomé esa lista. Ingeniero, igualmente mi persona también, lo actualicé ¿Por qué antes. haces a última hora? Pues, ¿por qué no lo has hecho ayer, anteayer? ¿Por qué tienes que hacer a última hora? Ingeniero, yo también así tengo, igualito no hay nada acá también. Y estoy en la lista negra, ingeniero. Estás en la Yo lista tengo mi negra. foto. Es lamentable, pues las cosas que les pasan por hacer las cosas a última hora, jóvenes. Bueno, a ver, vamos a volver entonces a esta vista. Ahí hay varios, ¿ven? Hay varios que no han actualizado, ¿no? Claro, esto ha sido, como les digo, tomado cuando empezaba las horas, es decir, ha sido tomado a las 7:30, más o menos, 7:30. Entonces, a esa hora esto no estaba actualizado todavía. Ahora me imagino que ya bueno, haremos entonces la revisión. Vamos a actualizar ahora, de repente reducir. Que sea la última vez, ¿no? En la próxima que se diga algo, que se solicite algo, hágalo, ¿ya? No se esperen a la última hora porque van a perder puntos, van a perder asistencia y todo ello. Entonces acá ya están algunos. Me imagino son estudiantes que se han matriculado, pero, o se han inscrito, pero no asisten, ¿no? Y algunos por ahí visitantes que siempre hay curiosos que entran, ¿no? Pero eso va a ser esta semana más, ¿no? Esta semana hasta el miércoles tienen para matricularse, ¿no? Y después ya vamos a depurar los que no están matriculados, pero los vamos
a retirar del Classroom, ¿no? Porque se supone que esto es para estudiantes que han cumplido con la formalidad de matricularse para ellos. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí, adelante. Ingeniero, recién hoy día asistí a sus clases, pero ya estoy matriculado Felicito. ya. Te Y, felicito, por lo menos ya estás asistiendo, ¿no? Es felicitable. ingeniero, no estoy en el grupo. Ya, para los que recién están asistiendo, se ha establecido un procedimiento para que puedan estar al corriente de lo que estamos realizando. Tenemos un delegado de la sección. Ahorita te voy a mostrar quién es el delegado y con él coordina todo lo que hemos hablado, coordinado, qué cosas estamos haciendo, cómo registras asistencia y cualquier pregunta que tengas con respecto al desarrollo de las clases, el delegado te va a orientar con mucha paciencia. No puedo hacer eso ahora otra vez, ¿no? Yo ya he hablado de eso me va a quitar tiempo, entonces tú coordina con el delegado. Te voy a decir quién es el delegado en un momento. Estoy ahí revisando quiénes no han actualizado y ya está. Bueno, ya está. Muchos han salido de la lista negra que vamos a actualizar nuestra lista negra. Ahí están los de la lista negra jóvenes. Ya son poquitos ya. No cumplieron con la actualización. Aquí vamos a borrar entonces. Listo, ya son pocos, pues. De acuerdo, ya está. Ahora, el delegado de la sección B. Está aquí en el tablón. Ahí está el nombre y el celular del delegado. Anota este celular, llámalo después de las clases y coordina. A ver, delegado. Ahí está. El delegado de la sección B es Ali Kankapa. Número celular, ahí está ahí. 967-573833. ¿Ya? ¿Lo anotó? Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Continuemos entonces. A ver, ya había atendido la consulta de Ali Kankapa, más era un reclamo, ¿no? Que ya se Ingeniero, atendió. Sí, adelante. ingeniero, también quería consultarle A ver, sobre el pavimento blacktopping. ya. ¿Cuál es tu consulta? Ajá. Ingeniero, No te escucho. Creo que se cortó. mm, quería consultarle sobre el pavimento blacktopping. Ya, te escucho, ahora sí. Ya, ingeniero, como si su apariencia se ve en las juntas un poco mal, en todo caso, ¿no sería bueno disminuir las dimensiones de las juntas transversales a menor longitud? En el blacktopping. Sí, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ver, vamos a tratar de entender un poco tu pregunta. El blacktopping es cuando colocamos una capa asfáltica sobre el pavimento rígido. Ahora, en el caso del pavimento rígido, cuando está en estado de deterioro, lo que tiene es las juntas de contracción, juntas longitudinales, ya con signos de deterioro como pueden ser grietas en zonas adyacentes, pueden ser, incluso en la misma losa ya hay grietas también a la mitad de la losa, pueden haber desprendimientos y todo ello, ¿no? Entonces, ahí ya no tengo la posibilidad de, digamos, hacer nada con esas grietas porque ya están, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, de que cuando voy a colocar una capa asfáltica para reforzar un pavimento rígido deteriorado, el proceso constructivo que está establecido para ese tipo de pavimento es que homogenice la superficie de la losa de concreto. Entonces aquí está la losa de concreto. Si esta losa de concreto está deteriorado y tiene grietas, digamos, a la mitad de la losa, pero en la siguiente losa el agrietamiento es más severo y ya hay varios, digamos, bloques de concreto y así, ¿no? Es totalmente aleatorio, pues, la forma en que se deteriora un pavimento rígido.
Lo que dice el procedimiento constructivo es que tenemos que uniformizar, homogenizar todo el pavimento. ¿De qué forma? Tenemos que fracturar toda la losa de concreto. Entonces, para eso se agarra un martillo hidráulico y la losa de concreto que está fisurada por acá, por allá, se fisura todo. Tienes que fisurarlo todo, de tal forma que el comportamiento que exhiba después de ese tratamiento sea el de un pavimento flexible. Es decir, se le quita a la losa la propiedad de rigidez, de ser un pavimento rígido, pues, ¿no? Ese es el proceso constructivo del blacktoping. Una vez que se ha fracturado la losa, se compacta con un rodillo pesado, y lógicamente vas a tener, pues así, ¿no? Mayor rugosidad, ¿no? En la losa de concreto, para luego colocar una capa nivelante de asfalto. Una capa nivelante para, digamos, salvar las irregularidades que existan y recién encima de la capa nivelante colocas una capa asfáltica. Con eso se debería de superar el problema del recalco de grietas y fisuras. Pero ocurre que también en el caso de losas de concreto que no exhiban un elevado deterioro, colocan nomás la losa o la capa asfáltica y queda como se ve acá en la imagen, ¿no? Y es lo que hemos hecho nosotros en nuestro medio. En nuestro medio no hemos uniformizado, ¿no? El pavimento rígido existente no se ha roto ni nada. Se le ha hecho un tratamiento de juntas, grietas, ¿no? Y encima se colocó la capa asfáltica y se observa más o menos eso que vemos aquí en la imagen. Y aquí yo no puedo, por ejemplo, a lo que va tu pregunta, no puedo, pues, antes de colocarle la capa asfáltica, cortar o reducir la distancia entre juntas, porque hay un pavimento existente ya totalmente endurecido, ¿no? Y tratar de cortar sería una locura, ¿no? Porque no es fácil cortar un concreto tan, digamos, antiguo por su resistencia, ¿no? Y su dureza. Entonces, no corresponde el cortar para reducir ese agrietamiento. Y este agrietamiento que aparece, este recalco de grietas, pues es difícil de controlar. No se puede. Se puede retardar, pero hasta la fecha no hay un método que evite que esto ocurra, que este recalco ocurra. No existe un método todavía. No sé si con eso he respondido tu pregunta, Ali. Sí, ingeniero. Ya. Jonathan Cayo. Ingeniero, buenas noches. Hola. Habla un poquito más fuerte, Jonathan, para escucharte. Ingeniero, también agradece por de la asistencia. Pero tengo una duda, ingeniero. En el caso, como dice usted, que aparece las fisuras, las grietas, es por causa de la humedad, de la filtración del agua. ¿Por qué no en las zonas donde ya más o menos se va a prever que va a aparecer esas grietas, no utilizar un impermeabilizante, lo que utilizan ahora últimamente en los techos, en esa zona, por ejemplo, para la lluvia? Ujú. Esa sería mi consulta. En el caso, ¿qué tipo de pavimento estás haciendo esa pregunta? En el mismo caso de del ¿El blacktopping. blacktoping? Exacto, Ya, ingeniero. ya. A ver, un impermeabilizante normalmente se utiliza en una mezcla fresca de concreto. Aquí hay que entender que este blacktopping es colocado sobre un pavimento existente, no es una mezcla fresca. Y el impermeabilizante no lo puedo usar pues en una capa asfáltica, ¿no? Normalmente un impermeabilizante se puede colocar en un white topping, podría ser, pero en el white topping ese no es un problema, ¿no? Entonces ahí hay una confusión en lo que tú estás preguntando, Jonathan, ¿no? Eh, si bien es cierto que un pavimento rígido sufre deterioro porque la subbase se satura, ¿no? Normalmente. El agua ingresa por las juntas, por las grietas,
satura la subbase y cuando está saturada, pues está con todos los vacíos llenos de agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Les voy a explicar el mecanismo por lo que una losa de concreto falla. A ver, aquí. Vamos a dibujar una losa de concreto. Ahí está, digamos, un paño de la losa, aunque mejor, a ver. Esta es una losa de concreto, un pavimento rígido, y ya sabemos de que se corta, pues, ¿no? Para crear la junta de contracción se hace un corte a H tercios, y por donde hemos cortado, lo que va a aparecer es una grieta. Ahí se va a agrietar la losa. Entonces, aquí abajo se tiene una subbase por lo general, ¿no? Se coloca la losa de concreto sobre una subbase granular. Entonces, como tenemos una grieta aquí, la que tiene que ser sellada con un material elastómero de propiedades ya establecidas para evitar que esta junta se llene de, digamos, de algún material incompresible como arena, grava, y evitar que el agua ingrese también por ahí, por esta junta. Pero eso pues con el tiempo falla, ¿no? Con el tiempo el agua siempre logra ingresar. Y ingresa por las grietas que se puedan generar en la estructura y por las juntas. Entonces el agua ingresa, hay bastante lluvia. Imagínense en Juliaca a veces las calles están inundadas por muchas horas, ¿no? Inundación completa y el agua pues tranquilamente llega y satura la subbase. Esta es nuestra subbase. Ocurre que donde está la grieta, toda esta zona pues se satura rápidamente, está lleno de agua. La subbase es granular, tiene bastantes poros, pero al momento de saturarse esos poros se llenan de agua, ¿de acuerdo? Se llenan de agua. Pasa que cuando los vehículos transitan y esta subbase está saturada, cuando vemos una carga, un vehículo pesado transitar, lo que va a hacer, lo que pasa en una losa de concreto es de que debido a esta carga, la losa deflexiona. Deflexiona, tiene una deflexión. Se le dice pavimento rígido, pero eso es solamente un decir. Eh, técnicamente, ¿no? Está demostrado que ocurre una deflexión en la losa. La carga hace que se deflexione. Al deflexionarse, ¿qué va a pasar? Presiona, pues, ¿no? Ejerce presión en la subbase que está saturada y esa presión va a hacer de que se incremente el esfuerzo, se llama la presión de poros, ¿no? La presión de poros en una base, en una subbase granular. Miren, fíjese, se da presión de poros en una subbase, va a reventarlo, va a presionar tanto que revienta y efectivamente revienta y sale a la superficie. ¿Qué cosa? Sale disparado a la superficie, ¿qué? Lodo. Sale lodo. Entonces, un fenómeno interesante que ustedes pueden observar en nuestras losas de concreto, en los pavimentos, es que después de una lluvia, ya secó la superficie y van a ver de que donde están las grietas hay una parte húmeda y van a ver finos, ¿no? El lodo seco, finos. ¿De dónde sale esa tierra, esos finos? ¿De dónde ha salido? De los finos que tienen una subbase y han sido bombeados hacia afuera. Entonces hay un fenómeno de bombeo. Ese bombeo en inglés se conoce como pumping. No sé si se escribe con doble P. Voy a escribirlo con una P simple. A ver, vamos a luego corroborar. Pero estoy refiriéndome al bombeo. Este es el fenómeno que hace que la subbase quede con vacíos, ¿no? O sea, como bombea los finos ocupan un volumen, pero cuando ya no están, quedan vacíos en la subbase y la losa de concreto ya funciona muchas veces en voladizo. Ya no hay acá ese material y hay un vacío.
Entonces, al estar emboladizo, la carga pues hace mayor efecto, la deflexión es mayor y la grieta, justamente en la zona adyacente a las juntas, se acentúan las grietas y termina por romperse la losa, ¿no? Con unas cuantas repeticiones más, miles o millones de repeticiones, se rompe la losa y hay más agua, más lodo, el fenómeno se hace más crítico y vemos el deterioro progresivo pues de la luz. Aquí este fenómeno de bombeo es el que, digamos, más daño ocasiona en las losas, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿dónde voy a utilizar el impermeabilizante que está haciendo referencia, creo que Jonathan, ¿sí? Si no me equivoco, Jonathan, ¿no? No hay pues sentido de utilizar un impermeabilizante acá. Podría utilizar, y es cierto, se podría utilizar aquí un geotextil impermeabilizante aquí entre la subbase y la losa de concreto. Podría ser, eso podría mejorar, se ha utilizado, solo que eleva el costo. Este geotextil evitaría que el agua ingrese, ¿no? Aquí, a la subbase. Y se reduciría el fenómeno de bombeo. Hay algunos estudios al respecto, ¿no? Entonces, en ese caso sí podría utilizar, pero no estoy usando impermeabilizante en la losa, estoy usando una capa que busca impermeabilizar una subbase. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra forma de impermeabilizar. Pero lo que entendí yo por la pregunta que hiciste, Jonathan, es un impermeabilizante, un aditivo en el concreto. Pero cuando hablamos de blacktopping, estamos hablando de un concreto ya existente. Ya no es posible utilizar un impermeabilizante en ese caso. Lo que sí se ha usado para tratar estas juntas, grietas, es inyectar en esta subbase que por donde está la junta ya quedan vacíos y quedan huecos prácticamente, inyectar lechada, ¿no? Lechada de cemento. Le inyectan lechada de cemento, incluso a presión, de tal forma de nivelar la losa, porque cuando ocurre este vacío, las deflexiones, aquí hay pues escalonamiento, ¿no? Una losa está encima de otra, hay de 1 o 2 centímetros escalones, escalonamiento, que son muy incómodos al transporte. Y para reducir ese escalonamiento se inyecta lechada y la lechada empuja y hace que las losas de alguna forma se nivele. La lechada fragua se endurece y hay un tratamiento adecuado de esa junta y se puede colocar, digamos, algún tratamiento encima para mejorar la comodidad del transporte. Eso sí es posible hacer, Jonathan. No sé si con eso he respondido a tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias por la aclaración. Ya, correcto. Néstor Condori. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, se sabe que la vida útil de un concreto flexible es de 15 años, ingeniero, pero en estos medios se nota que no dura los 15 años, se deteriora a los 5 años, ¿no? Después de haber sido inaugurado, ingeniero. ¿A qué se debe? ¿A qué factores, ingeniero? Correcto, esa es una pregunta también que nos va a hacer debatir y conversar mucho, ¿no? Voy a plantear esa pregunta en algún debate que vayamos a tener en clases antes de finalizar esta unidad. A ver, tu pregunta la puedo responder de la siguiente forma. Un pavimento, cualquier pavimento, debe de exhibir un comportamiento ya estudiado, ¿no? Los pavimentos flexibles, pues, se construyen hace muchos años y ya se sabe cómo evoluciona el deterioro, ya se conoce. Ashto basa su diseño, su método de diseño en esta teoría. Dice, aquí en el eje de abscisas tenemos el tiempo en años, ¿no? Y aquí en el eje de ordenadas tenemos el índice de serviciabilidad presente, que es digamos, la calidad que ofrece la estructura para el transporte. Índice de serviciabilidad. Entonces, cuando diseñamos nuestro pavimento, el diseñador establece un valor de serviciabilidad, el PSI o índice de serviciabilidad, puede fluctuar de 0 a 5, donde 0 es un pavimento intransitable, deteriorado al punto que ya no se puede transitar. Un ejemplo, la avenida Circunvalación antes de su reconstrucción. La avenida Circunvalación entre el tramo salida al Cusco y Mercado Vilcapasa. Los que han tenido la oportunidad de transitar por esa zona
justo antes de la reconstrucción, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Si estás yendo con un vehículo, te descuidas, caes a un hueco y tu vehículo se mete en un hueco y ya no lo saca nadie, ¿verdad? A ese nivel hemos llegado a tener esa vía. No se podía transitar, ¿no? No tenía que esquivar los huecos y, bueno, era pues un desastre la vía, ¿no? Y ese era el nivel cero, es intransitable. Y si hablamos que en tiempo de lluvia, peor, ¿no? Había el riesgo de que incluso te puedas voltear ahí, ¿no? Entonces, ese es el nivel cero. Y el nivel 5 es un pavimento nuevo, construido con todas las características de calidad. Su tránsito o la comodidad de tránsito es excelente. Entonces, normalmente cuando diseño un pavimento flexible, el diseñador dice y establece una recomendación, el ASHTO ahí en esa zona dice, un pavimento flexible nuevo, su serviciabilidad debe ser de 4.2, es decir, muy cercano a excelente, muy bueno. Al momento de que el pavimento es nuevo y va a iniciar su servicio, debe empezar con este nivel. Y el diseñador tiene que establecer hasta qué nivel de serviciabilidad ese pavimento tiene que servir en un periodo de diseño, en un periodo de tiempo. Y establecemos esta serviciabilidad inicial y establezco una serviciabilidad final. Y digo, mi diseño va a ser para que el pavimento empiece con 4.2 y en el periodo de diseño que le establezca llegue a 2.5. Este valor 2.5 lo obtenemos de recomendaciones, de tablas que nos da el MTC y que nos da ASHTO también. La cosa es que definimos nuestra serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. Y lo que esperamos de nuestro diseño es que en el periodo de diseño que va de un tiempo, le vamos a llamar cero, hasta de, digamos, un tiempo final, 15 años, nuestro periodo de diseño, acá va a ser 15 años, de 0 a 15 años. En ese tiempo, el pavimento va a ofrecer un comportamiento de deterioro así más o menos. En los 15 años, este pavimento debe llegar pues a tener una serviciabilidad que proyectamos, 2.5. Ese debe ser el comportamiento de la vía. Desde un nivel muy bueno o casi excelente, llegar hasta regular. Porque si llegamos a cero ya es intransitable, recuerden, ¿no? Ya está. Esa es la filosofía de diseño que utilizamos con ASHTO. Entonces, ocurre que su compañero muy preocupado nos pregunta, ¿qué pasa en Juliaca? Y eso es lo que han preguntado los periodistas, pregunta la gente, la población. Los mismos ingenieros preguntamos, ¿qué pasa en Juliaca? Diseñamos un pavimento con 4.2 para una serviciabilidad final de 2.5 para un periodo de diseño de 15 años. Pero ocurre que, caso Avenida Circunvalación, donde yo trabajé en un tramo como residente de obra, en un tramo de la Avenida Circunvalación. Yo observé que la vía a los 6, 7 años me iba a dar justamente una vueltita cada vez que podía. A la mitad del tiempo para el cual estaba diseñado, el pavimento mostraba signos de deterioro. A la mitad de su periodo de diseño. ¿Qué está ocurriendo? Entonces aquí ocurren varias cosas. Uno, los pavimentos asfálticos al segundo año de su periodo de vida útil, al segundo año, deben de recibir mantenimiento preventivo. ¿En qué consiste el mantenimiento preventivo? En el sello de grietas, sello de superficie donde se esté se esté observando desprendimiento de finos, por decir, en la carpeta. Sobre todo grietas. Aparecen pequeñas grietas y tienes que sellarlas. Ese es el mantenimiento preventivo. Entonces evita pues de que tu pavimento se deteriore prematuramente. Jamás se le hizo ningún mantenimiento a esa vía ni a otras vías, ¿no? En este momento tenemos un pavimento nuevo, la vía de articulación entre salida Puno y salida Arequipa. Nuevo el pavimento. El caso de, a ver, esa vía, por ejemplo, es nueva y van ustedes a observar que nunca le van a dar un mantenimiento, así como el caso de la avenida Mártires del 4 de noviembre, la salida Puno.
Ya tiene, ya creo que cerca de 10 años esa vía, ¿no? Sí, cerca de 10 años. ¿Le han hecho alguna vez un sello de dietas? ¿Sello de fisuras? Nunca. No le han hecho nunca un mantenimiento preventivo. Nunca. Y ya está, ese pavimento debe durar mínimo 15 o 20 años. Estamos llegando casi al año 10 y ya está deteriorado y ahora su deterioro es muy pronunciado, ¿no? Y hay baches, hay desprendimientos, hay piel de cocodrilo, es decir, ese pavimento está en una etapa seria de deterioro. ¿Y ustedes creen que alguna autoridad se digne en hacerle el mantenimiento? La anterior no lo hizo. Esta autoridad, yo pienso que mucho menos, no lo va a hacer. Es decir, en esta gestión ese pavimento se va a deteriorar tanto que después va a requerir reconstrucción probablemente. Espero que no se cumpla lo que estoy diciendo, pero lamentablemente eso es lo que pasa en nuestro medio. No se cuida la inversión pública. Nuestra infraestructura no es cuidada, mantenida adecuadamente. Y ese es un problema político más que técnico, porque el técnico puede decir, pues requiere mantenimiento urgente, pero en la parte política está aceptar, desembolsar, destinar fondos para hacer ese mantenimiento. Pero ¿qué prefieren? Pues, generalmente la parte política prefiere inaugurar una obra nueva, no quiere ni siquiera mirar lo que pasa con las obras que ha dejado de la anterior gestión, el anterior alcalde, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, pues, ¿no? Les comento de esta vía de articulación, tan bonita vía, está llena todavía de piedra, de grava, está la vía pues en este momento deteriorándose prematuramente porque ni siquiera se dan la molestia de barrer la vía, de botar la piedra que está ahí. Y vienen vehículos pesados, camiones, volquetes y sobre la piedra. Imagínense el deterioro que está sufriendo ese asfalto nuevo, ¿no? Eso no va a durar, pues lo que tiene que durar. Cuestión política, porque es que el alcalde ordene y diga, barran eso, límpienlo y limpien las cunetas, ¿no? De tal forma que funcione óptimamente, pero no lo hacen. Ahí lo botan y lo abandonan y me imagino que esperen que se deteriore antes para de repente decir, no, ahí está lo que ha hecho tal gestión, ¿no? Bueno, me imagino que debe ser ese el pensamiento que sinceramente es reprobable, ¿no? Pero eso es lo que pasa. No le dan mantenimiento preventivo, y en Juliaca tenemos un problema mayor y ustedes saben, el drenaje, ¿no? En esos tramos, si bien es cierto, hay un canal central para evacuar aguas pluviales, pero ¿qué pasa con los canales, pues jóvenes? ¿Qué pasa con los canales? Viene la población, hueco que ve, hueco donde bota su basura, ¿no? Y nuestros canales sirven como botaderos de basura y el agua pues no fluye como debería, eh, simplemente se inunda y satura la estructura y no cierran la vía, sigue funcionando y los vehículos siguen transitando por sobre la vía saturada, sumergida. Pues ese no es el funcionamiento normal de un pavimento. Y lo que se va a observar es esto, pues, ¿no? Justamente la curva amarilla aquí muestra deterioro antes de cumplir el periodo de diseño. Antes. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho mantenimiento preventivo, hay problemas de la conservación del drenaje en funcionamiento adecuado, y esto está pasando con todas nuestras vías. No hay mantenimiento. Cuando un gobierno local, cuando un político se le ocurre hacer un pavimento asfáltico, tiene que pensar que tiene que destinar o dejar disposiciones claras de que una vía se tiene que mantener. Nunca lo han hecho. El Ministerio de Transporte sacó un decreto supremo en el 2008 indicando que, o la obligación de que las autoridades mantengan las obras de infraestructura vial, pero no se cumple. Incluso hay sanciones y todo eso, pero nadie cumple eso. Entonces hay que leer el decreto supremo del 2008, que, bueno, lo voy a colgar en el Classroom para que se lea. Habla de gestión de infraestructura vial, ¿no? Y de las responsabilidades cuando se abandona a su suerte, pues, una infraestructura, porque es inversión pública, son fondos públicos que no están siendo cuidados, ¿no? Entonces es la falta de mantenimiento en los pavimentos flexibles. Y finalmente, como comentario, cuando
alguna persona nos pregunta, ¿no? Y dicen, ¿qué prefieres? ¿Que se hagan pavimentos flexibles con un presupuesto menor o que se construyan pavimentos rígidos con mayor presupuesto en una calle de Juliaca? La respuesta es conocida, ¿no? Todo el mundo va a querer que se haga un pavimento rígido, porque duran más. Claro, los pavimentos rígidos duran más, no requieren de mantenimiento. Cuestan más inicialmente y al no requerir mantenimiento, pues se acomoda a la forma en que nuestras autoridades entienden el desarrollo de infraestructura de una ciudad. ¿No les gusta mantener? Ah, entonces pavimento rígido no requiere tanto mantenimiento. Haga pavimento rígido. Si va a hacer pavimento flexible, existe grave riesgo de que éste se deteriore antes de cumplir el periodo de diseño. Una vía nueva, como la vía de articulación, pavimento flexible, que en este momento está a ladera de cerro, descuidada, nueva y descuidada, no se dignan en limpiarla y se está deteriorando más rápido. Las cunetas están llenas de tierra, el agua está rebalsando, hay zonas que se están saturando y así se acelera el deterioro de las vías. Es cuestión política también, más política que técnica. Bueno, eso es lo que nos está pasando. He hablado con Jonathan. Con Dori Choque. A esto faltaba complementar con lo siguiente, ¿no? Si yo observo que una vía, por falta de mantenimiento, se está deteriorando prematuramente, lo que podría hacer aquí, y eso nos dice la técnica, es antes de que llegue a cierto deterioro, le puedo hacer trabajos de mantenimiento. ¿Qué hace un trabajo de mantenimiento ya no preventivo, sino para el mantenimiento ya correctivo? Hace que la serviciabilidad se incremente y se extiende el periodo de vida, ¿no? Se incrementa la serviciabilidad y el pavimento pues, puede llegar a su periodo de diseño. Eso es lo que hay que hacer. Antes de que llegue a esta etapa, se puede mantener correctivamente y ya. Ahora, en los pavimentos donde sí reciben mantenimiento y van a cumplir su periodo de diseño, llega a su serviciabilidad final, inmediatamente se le hace trabajo de mantenimiento. Al hacer trabajo de mantenimiento, extiendes su periodo de diseño a un segundo periodo de diseño. Su vida útil ya no va a ser 15 años, puede ser 30 años. De esa forma, la inversión pública pues, es cuidada, mejor aprovechada por la población, ¿no? Esa es la forma deseable. Entonces aquí, si vemos que una vía, ejemplo circunvalación, ya está deteriorándose, requiere mantenimiento correctivo, hazle el mantenimiento correctivo, la inversión es mínima, pero te va a permitir extender pues la vida útil. Es tan sencillo de entender y de explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que no hacemos. Y esto un técnico, así como ustedes están en este momento recibiendo unas clases de pavimentos, lo entiende y lo conoce, ¿no? Y si conoce eso, ¿por qué no pues se pone a servir a la población y dice, esto es así, ¿no? Y necesita mantenimiento, si no, pues simplemente se va a perder toda la inversión. Se pierde, pues son millones que se deja que se pierden, que se pierdan. Entonces, si como técnico ustedes entienden esta clase y leen un poco más, profundizan este asunto que está en cualquier libro de pavimentos y de gestión de infraestructura vial, obviamente pues es vital, ¿no? Que se haga este trabajo para extender el periodo de diseño. Es simple la teoría. Entonces, eso hay que entender pues a nuestros políticos, ¿no? Hay que invertir en mantenimiento para preservar la inversión que se ha hecho en esa infraestructura vial. Pero no entienden eso. Permitimos que se deteriore y luego tengamos que reconstruir. En Juliaca, jóvenes, hay vías que se han reconstruido más de 3 veces, ¿no? Me consta. La avenida que pasa por enfrente del Pedagógico de Juliaca. Esa vía ha sido construida como 3 veces, ha sido asfaltada como 3 veces desde el periodo del profesor Ricardo Castillo. Ricardo Castillo lo construyó, duró 1 año, 2 años, lluvia por acá, falta de drenaje, falta de mantenimiento, se deterioró. Siguiente alcalde, creo que lo reconstruyó. Igual, pasó, no mantenieron, lo abandonaron a su suerte y el pavimento desapareció. Desapareció, ya uno iba y no encontraba asfalto por ningún lado.
con el lodo, con el tránsito, con toda la falta de mantenimiento, desapareció ese pavimento. Se hizo por tercera vez y creo que la que está ahora es cuarta vez y ya está desapareciendo otra vez. Y hay varias vías de esa forma, circunvalación. Se asfaltó, se invirtió buena cantidad de fondos públicos en la avenida Circunvalación desde Parque El Cholo hasta Vilcapasa. Ahorita está sobreviviendo a duras penas con cierto mantenimiento correctivo que se le ha hecho también. El tramo Parque El Cholo, Óvalo de la salida Cusco, ¿no? Está todavía ahí esa vía y donde tuve la suerte de participar como residente de obra en ese tramo, ¿no? Y desde salida al Cusco hasta Vilcapaz, ahí sí ya el deterioro fue más pronunciado y el pavimento pues tuvo que ser reconstruido por falta de entender esta teoría tan sencilla. Si haces pavimento flexible, tienes que designar o dejar claro que se tiene que invertir en mantenimiento. Si no, no hagas pavimentos flexibles. Al menos en nuestro medio eso se cumple. No, haces pavimento flexible, no le haces mantenimiento, pierdes la inversión. Los millones que has invertido se pierden. Es botar la plata al agua. ¿No? Bien. Me he extendido en esta pregunta, pero creo que es necesario entender estas cosas para responder con propiedad a cuando alguien nos cuestione, ¿no? Oye, tú estás estudiando ingeniería civil, has llevado pavimentos, o bueno, ¿cómo es este problema? ¿Por qué no duran? Ahí está el problema, ¿no? No hay un adecuado drenaje, falta de mantenimiento, decisiones políticas equivocadas. Ese es el problema. No le podemos echar la culpa al diseñador, al que ha construido, porque la construcción y el diseño se hacen de acuerdo a especificaciones, hay un supervisor, hay un residente, se hace técnicamente la construcción. Se puede verificar al momento de entrega de obra que se hayan cumplido esas especificaciones. Pero después en el mantenimiento, ahí está el descuido. Adelante, Condori Choque, su pregunta. Ingeniero, ya respondiste mi pregunta, ingeniero. Ah, discúlpame, Condori, listo. Nelson Condori. Ingeniero, buenas noches. Hola. Disculpe, mi pregunta un poco se va a salir del tema, pero quisiera saber cómo se evalúa y controla el impacto ambiental de los pavimentos. Muy bien. Es como evaluar cualquier otra construcción, ¿no? Y eso debe de estar en el expediente técnico. La parte de el estudio de impacto ambiental de cualquier infraestructura tiene que estar en el expediente técnico. Eso ya es una norma dada y práctica actual en la etapa de estudio de cualquier obra. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, es muy simple, ¿no? Cuando dudemos algo, tenemos la bibliografía. Bueno, en palabras simples, el profesional idóneo para hacer el estudio de impacto ambiental es pues un ingeniero ambiental. Y es más, el estudio de impacto ambiental lo tiene que firmar un ambiental. Así tiene que ser, ¿no? ¿Cómo se hace? Es toda una especialidad, ¿no? No se trata de planchar un estudio, lo pongo y cambio datos y ya está, y los presento, como algunas veces se presentan los expedientes. Eso no es una buena práctica. Todavía se está haciendo eso, pero ya poco a poco la norma está siendo cada vez más exigente y ya nos estamos dando cuenta que el estudio de impacto ambiental pues no es planchar otro estudio de cualquier proyecto y ponerlo en el mío, no, ¿no? A ver, el estudio de impacto ambiental es tan detallado, tan técnico, que exige que sea un especialista en ingeniería ambiental quien lo ejecute, que a su vez va a requerir muchas veces de un biólogo inclusive, ¿no? Para que el estudio pues esté bien hecho. Un estudio de impacto ambiental necesita, por ejemplo, de establecer una línea base, de evaluar posibles impactos, valorarlos y establecer pues las opciones de mitigación o reducción de estos impactos, presupuestar esas actividades para mitigar. Ya existen ya, digamos, parámetros establecidos, pero es un estudio técnico, completo, detallado y debe de ser particular para cada obra. Una forma muy interesante de enterarse de todo esto es utilizando esta herramientita.
No sé si lo conozcan, pero lo vamos a utilizar en la siguiente clase, el siguiente lunes, en un taller que vamos a hacer de investigación formativa. El siguiente lunes se les va a dar las pautas para que ustedes ya definan el trabajo de investigación que van a hacer en este curso. Cada uno de ustedes va a definir un tema. Yo les voy a dar las pautas y definen un tema, definen un objetivo y se ponen a investigar. Y vamos a hacerlo utilizando esta herramienta que están viendo. Esto es el famoso, ya lo deben conocer algunos, ¿sí? ¿Lo conocen? A El ver, IA. voy a dejar pendiente la pregunta de José Luis y de Sergio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está interviniendo? ¿Se me está pasando la hora? ¿Tienen otro curso? Ya terminó mi hora. ¿Tienen otro curso, jóvenes? Respóndame, por favor. No, ingeniero, no tenemos otro ¿No hay curso otro ya. curso? Me No voy a hay. tomar unos 5 minutitos para explicarles, ¿de acuerdo? Lo que quería explicarles es lo siguiente. A ver, a la pregunta de su compañero Nelson. Esta herramienta, ya algunos lo deben conocer y pienso que gran parte no lo conoce, pero es realmente una interesante herramienta muy útil. Se ingresa colocando en su navegador ChatGPT, ¿ya? El primer link que aparece, clic y los lleva a esta ventana. Aquí hacen probar ChatGPT, les va a pedir que se registren, que den un correo, validen ese correo y ya van a poder ingresar y más o menos esta es la pantalla. Aquí hasta yo ya me registré y todo y ya lo estoy utilizando. Entonces me ayuda bastante y a ustedes los va a ayudar definitivamente, ¿no? Nos va a ayudar mucho. A ver, la pregunta de su compañero, yo le voy a hacer acá directamente a este programa de inteligencia artificial. Dice que simula inteligencia humana. Vamos a probar. Le voy a preguntar directamente, a ver, puedes explicar en qué consiste el estudio de impacto ambiental en una construcción, cualquiera, le estoy preguntando, ¿no? Listo. Uso lenguaje natural y le pregunto. Vean la respuesta. Dice, claro que sí, ¿no? El estudio de impacto ambiental es un proceso que se realiza antes de iniciar una construcción o proyecto para evaluar y predecir efectos que tendrá sobre el medio ambiente y la comunidad que lo rodea. Este estudio tiene como objetivo principal identificar posibles impactos negativos. Bueno, da una explicación muy interesante y completa, porque es información que se conoce. Lo que hace este programa es de toda la gran cantidad de objetos, millones de documentos que le han, digamos, dado acceso, relaciona con la pregunta que han realizado y construye una respuesta. De acuerdo a la pregunta que has hecho, tan específico, tan general, te da una respuesta. Interesante, muy interesante. Para llevar a cabo un estudio de impacto se debe evaluar, dice, varios factores, tales como calidad del aire, el agua, el suelo, la flora y fauna. Un ingeniero civil está capacitado para hacer evaluación de la flora y la fauna. ¿Cómo se hace la evaluación de la flora y la fauna? ¿Cómo se sabe qué especies tenemos y todo ello? Claro, nos vamos a limitar. Si lo hacemos nosotros, nos vamos a limitar a copiar lo que un ambientalista ha hecho o lo que otro ha planchado y se está haciendo eso lamentablemente y no se están haciendo pues estudios responsables. Pero si lo hace un profesional debería de hacer lo que nos está diciendo acá, la teoría que existe ya hace tiempo, ¿no? Así como también la posible generación de ruido, polvo. Miren, todo esto incluye el estudio de impacto ambiental. No es solamente contaminación, digamos, en el suelo, no, es aire, flora, fauna, ruido. También se debe tener en cuenta los posibles impactos sociales y culturales que puedan surgir en el proyecto. Ojo, el estudio de impacto ambiental evalúa los posibles impactos sociales y culturales. Bueno, en un pavimento urbano quizás no tengamos tanto problema, pero en los pavimentos o carreteras fuera del radio urbano ocurre ello. En la selva, ¿no? En la selva donde hay
naturaleza intacta. Este problema es muy grave, ¿no? Y es parte del estudio de impacto ambiental. Ahí está, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Una vez se haya realizado el estudio, se presentará un informe detallado con los resultados y las medidas necesarias para minimizar los impactos negativos identificados. Medidas, ¿no?, de mitigación. Este informe será evaluado por las autoridades competentes encargadas. En algunos casos puede ser necesario realizar consultas públicas, audiencias, claro, sobre todo en la parte social, para discutir resultados y medidas de mitigación. En resumen, el estudio de impacto ambiental es una herramienta muy importante para garantizar, etcétera. Bueno, le puedo decir, eh, lista un contenido o describe, ¿no? Describe un procedimiento detallado para realizar estos estudios. Listo. Y ahí tienes el procedimiento que hay que seguir para hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Identificación del proyecto, evaluación de legislación ambiental, identificación de impactos ambientales, identificación de alternativas, desarrollo de medidas de mitigación, y así va a seguir, ¿no? Entonces aquí, a ver, ¿cómo hago identificación de impactos? Control copy y pregunto, ¿no? Describe, o le puedo poner, puedes resumir el procedimiento para realizar la identificación de los impactos ambientales. Y ahí, de un punto específico, ¿cuál es el procedimiento? Le estoy preguntando, ¿no? Identifica características del proyecto, del entorno natural. ¿Cómo se identifica características del entorno natural? Pregúntenle, ¿no? Te voy a decir, haces tales cosas, cada vez más puntual, cada vez más específico, y vas a tener una idea clara de lo que es un estudio de impacto ambiental. Listo. Y con eso vas a llegar a la conclusión o a lo primero que te dije con respecto a estos estudios. Los estudios de impacto ambiental son estudios especializados que requieren de un profesional capacitado para esa labor. Y esa labor la tiene que realizar un ingeniero ambiental, quien a su vez tiene un equipo de trabajo. Sí. Nosotros, los civiles, pues nos abocamos a otras cosas. Ya lo ambiental ha escapado de nuestro campo de dominio, jóvenes. Muy bien, esos fueron los 5 minutos que nos tomamos. Les presenté esta pequeña herramienta que se llama ChatGPT. Utilícenlo, ¿no? Háganle preguntas. Lo que me están preguntando a mí, pregúntenle acá también, les va a responder, ¿no? Ah, da respuestas muy interesantes, pero también comete algunos errores. Cuando estemos utilizándolo para definir nuestro problemita o nuestro proyecto de investigación, el que ustedes tienen que hacer, ahí vamos a sacarle provecho y también vamos a saber o vamos a ver dónde hay que tener cuidado para utilizarlo pues con utilidad, ¿no? O digamos, con cierta prudencia también. Pero ya pueden ir experimentando con lo que se puede hacer. ¿Qué solución debemos dar a la avenida Circunvalación? Bueno, ahí tiene muchos problemas, ¿no? El problema mayor que tiene es el drenaje. ¿Qué solución? Haz pues un sistema de drenaje, ¿no? Y con eso vas a resolver un grave problema de todos nuestros pavimentos, no solo de la avenida Circunvalación. El drenaje es, ustedes han escuchado la premisa que dice, ¿no? El peor enemigo de una carretera es el agua. Para eso, si vas a hacer un pavimento, primero tienes que asegurarte que exista un drenaje. Si no, diseña tu pavimento para que funcione sumergido. ¿Se puede hacer un pavimento que funcione adecuadamente sumergido? Por supuesto. ¿Qué cosa debes hacer ahí? Utiliza materiales en tus capas estructurales que no reduzcan su resistencia en presencia de agua o en estado saturado. ¿Y cuáles son esos materiales? Simples, suelo sin finos, porque los finos son los que sufren y reducen su resistencia con agua. Y si pongo grava, de gradación abierta, el agua puede estar ahí años, cientos de años, no le pasa nada, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hago mi subbase y mi base con hormigón de río? ¿Se puede hacer? Por supuesto. Y si hago mi base y subbase con un relleno fluido, le pongo cemento en poca cantidad, un concreto pobre, como son los rellenos fluidos,
¿Eso no es una solución ideal? Por supuesto, es una solución ideal en sitios problemáticos donde hay permanente inundación, donde no hay drenaje. Hago pues con rellenos fluidos. Esa es la solución. Cuesta un poco más, pero es una solución de mucha durabilidad. ¿Que hay que investigarlo? Sí. ¿Y quién va a investigar eso? ¿Hay que llamar a estudiantes de otra latitud? No. Los llamados a hacer esas investigaciones son ustedes, somos nosotros, los que vivimos aquí, vemos el problema, conocemos esa realidad, sabemos que aquí, en nuestra ciudad, los pavimentos fallan porque no les dan mantenimiento y no hay drenaje. Entonces tengo que utilizar materiales que no sufran con el agua. ¿Hay esos materiales? Acabo de decir que sí. ¿Y por qué no los hacemos así? Es una pregunta interesante responder. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado. Y me falta responder, creo, las preguntas a José Luis, a Sergio. Lo voy a hacer en la siguiente clase. Voy a anotarlos y los que han participado los felicito por sus preguntas. Y si en la próxima clase empezamos así con solamente preguntas, yo hago una exposición rápida del tema para que estén al corriente de lo que estamos haciendo, pero más me gustaría siempre conversar con ustedes y también preguntarles, ¿no? Para ver cómo están ustedes avanzando en su estudio. Quien quiera avanzar, quien quiera mejorar, quien quiera entender estos conceptos, pues va a leer y participar. Eso es muy provechoso para ustedes, porque así están ganando bases teóricas, base teórica, con la que se van a poder defender para plantear un proyecto, para plantear una investigación, para cuando estén en el trabajo. Entonces, si les interesa tener entre sus habilidades el poderse defender en una obra vial con propiedad, ¿no? Con conocimiento, haga entonces lo que tiene que hacer una persona que quiere aprender. Póngase a leer, póngase a estudiar. Si quieres aprobar el curso, si quieres pasear así, pasarla, bueno, quieres aprobar nomás, pues, ¿no es cierto? En otras palabras, también lo puedes hacer. Yo no puedo controlar todo, no puedo estar ahí obligando ni nada. Me interesa más aquel estudiante que quiera aprender y si hace preguntas como lo hicieron ahora, excelente. Eso nos ayuda, a mí me ayuda a tocar temas que no están pues en el sílabo, pero están relacionados al curso y de esa forma podemos aprender, podemos también escuchar la opinión de algún estudiante y eso siempre va a contribuir a una mejor formación y es así como deberían de ser estas clases. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente semana. Pasen una bonita Semana Santa, jóvenes. Hasta la siguiente.